de la computadora, levanta. Queridos amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Tabocusi Gaonal, que vino a ser el compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Cuando hablamos de la doctrina que es prefijado para estos días, doctrina porque en hebreo significa Torah, traducir es doctrina, enseñanza de lo alto, y en griego significa ley, que es destinada, prefijada, como es en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aparece la doctrina. Pero algo maravilloso viene acá. Algo maravilloso. Se habla un punto para comprender lo que estamos mencionando. Nuestro querido maestro impartió un mensaje en el año de 1990, un día domingo 1 de julio, en el lugar de Cieneguilla. Él compartió un mensaje relacionado a lo que dice 2 de Pedro 1, 5, 6 y 7. Y vamos a analizarlo porque es muy hermoso este mensaje y también edificativo. Primero vamos a buscar que leerlo, lo que dice en 2 de Pedro 1, 5, 6 y 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar vuestra fe, virtud. Mostrar en vuestra fe, virtud. Y en la virtud, ciencia. Y en la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Estamos hablando de 7 puntos. Pero nos planteamos una pregunta donde dice que, acá vuelvo a repetir, mostrar en vuestra fe virtud, mostrar en vuestra fe. Tendríamos que descifrar primero la palabra fe, para luego entender lo que es la virtud. Porque dice nuestro querido maestro, la fe, y empieza con Hebreos 11:1. Cuando tenemos fe, hay que demostrar por nuestra fe virtud, deseo de hacer la obra, es crecer en Dios y hacer obra, si no es nula nuestra fe. Cuando hablamos, amigos, de la fe, es algo interesante. ¿Qué es la fe? Porque si vamos a través del libro sagrado, encontramos algo que todos nuestros ancestros lo hicieron por fe. Vamos a leerlo primero de la fe. Gracias. Dice así: por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Estoy leyendo en Hebreos 11:3. Primero desde el 2 vamos a leerlo. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, por la fe. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese, todo es por fe. Movidos por fe, hablamos de Abel, que ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Por fe. Por fe fue traspuesto para no ver la muerte Enoc.
Luego dice, por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor apareció el arca en que su casa se salvase, por lo cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por fe, por la fe. Fíjese, todo pues por la fe. Estamos hablando en el tiempo de Noé, cuando el diluvio universal. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido por heredad y salió sin saber dónde iba. Todo eran movilizados por la fe. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel al que lo había prometido. Por lo cual también de uno de ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, salvándolas, confesando que eran peregrinos advenedizos sobre la tierra. Entonces vemos acá, por fe, todos realizaron por una fe. Todos movidos por una fe, porque si no hay una fe, no se puede movilizar, no se puede hacer nada si no hay una fe. Hasta acá todavía no estoy esclareciendo qué es una fe, simplemente estamos hablando que todos eran movidos por una fe. Por fe ofreció Abraham a Isaac, cuando fue probado y ofrecía al unigénito al que había recibido las promesas. Habiéndole dicho, así dicho, en Isaac será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a redimir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de un bastón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo para mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. O sea, todos vemos acá que es por una fe. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de sangre para que el que mataba a los primogénitos no lo tocase. Por fe pasaron el mar rojo. Por fe pasaron el mar rojo. Por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos. Todo era por fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo que me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron un campo de extraños. Entonces, amigos, todo era por una fe. La fe era la que movía. Pero fíjense, nosotros a un enfermo, decimos, no, tienes que tener fe.
va usted a un diccionario, va a encontrar que la fe viene a ser el sinónimo de creencia. Pero vamos a entender un poquito más, vamos a agudizar de la fe y para ver que la fe es el que movía todo. La fe hacía grandes señales y prodigios, la fe. Entonces, ¿qué es la fe que hacía tantas señales, tantos prodigios a través de nuestros antepasados? ¿Qué es la fe entonces? Porque encontramos en esta versión Valera de 1909, dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Estamos hablando en Hebreos 11:1. La fe es la sustancia de las cosas que esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Incluso dice en el 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe. Y si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Fíjense, hasta acá todavía no estamos definiendo, simplemente vemos que todo se hace por una fe. Por eso dije al inicio, la fe es la sustancia de la cosa que se espera y la demostración de las cosas que no se ven. Y en el versículo 6, empero sin fe, usted quiere agradar a Dios, si no tiene fe, no puede agradar a Dios, no puede. Porque tiene que ser mediante la fe. La fe sí te va a hacer entender de cómo va a agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Luego dice, porque es menester que el que a Dios se allega crea que la hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Muy bien, pero ¿qué es una fe entonces? Que moviliza y hace tantas señales, tantos milagros, tantos prodigios. ¿Qué es la fe entonces? Empezamos a analizar, como dice acá, la fe y la sustancia, recordando las palabras, los mensajes de nuestro querido maestro, que trató de hacerlo lo más simple para entender, para buscar que entenderlo, trató de hacerlo lo más simple. Porque en esa época existía mucho el analfabetismo. Entonces él trataba de hacerlo lo más simple para poderlo entender. Y puso una comparación. Cuando usted hierve una olla, un poco de agua, hierve usted presas, trozos de carne de gallina, y sale pues una sustancia, sale usted una sustancia, empieza a flotar. Entonces la fe viene a ser una sustancia. De esa sustancia, como nos imaginamos del caldo de gallina, sale una sustancia. ¿Y qué es esa sustancia? Encontramos algo para comprenderlo. Acá en el Perú, en Ica, hay una costumbre que cuando llega el tiempo de la vendimia, o sea, el día de la cosecha, hacen un ritual a base de cánticos, donde tienen unos lugares grandes como orificios y ponen los granos de la uva y empiezan a machacarlo con los pies. Y ese jugo se va por un canal a unas ollas donde están hirviendo. Y luego de esa olla sale un canal que va a otro lugar donde ese vapor se va enfriando y se va convirtiendo en líquido. Entonces encontramos algo, que la fe viene a ser una sustancia así como de la gallina. Y esa sustancia viene a ser una esencia así como la uva que se hierve y luego pasa el vapor y al otro lado llega, imagínense, sin mancha, limpio, purificado, porque el vapor se convirtió en líquido otra vez. Entonces encontramos
que la fe viene a ser una sustancia, y esa sustancia es una esencia, y esa esencia es una pureza. Entonces, ¿qué es algo puro, limpio, sin mancha? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que no tiene mancha. Entonces la fe viene a ser el Espíritu Santo. Por eso que mediante el Espíritu viene a hacer señales, prodigios, milagros, como hemos leído lo que dice en Hebreos. Hablamos de Abel, hablamos de Enoc, hablamos de Noé, hablamos de Abraham, de Moisés. Y lo más resaltante de la historia es cuando vemos que cuando Moisés va a sacar Dios le dice, anda, saca a mi pueblo. Había pues, donde Dios empieza a humillar a sus dioses de los egipcios, que fueron 10 total, 10 dioses, los humilló. Pero fíjese, ¿quién humilló? ¿Moisés, su vara que tuvo? No, es la fe, el Espíritu, que esto, como dice el apóstol Pablo, viene a ser la fuerza de Dios. El Espíritu de Dios es el que hizo. Y el Espíritu de Dios, eso viene a ser la fe. Por eso dice Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que no. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, pues no hay fe. No está el Espíritu, porque el Espíritu tiene que venir de lo alto. Tiene que venir de lo alto, y para trabajar la materia con el Espíritu, para trabajar. Porque el que hace todo es el Espíritu, no es la carne. Por eso, revisando, para comprenderlo un poquito, de lo que nuestro querido maestro, cuando conversa con los hermanos que vienen de Palestina, vamos a resaltar para comprender esa parte. El que hace todo es la fe, quiere decir, esa fe que viene a ser la sustancia, esa esencia, esa pureza. Es el que hace todo. Si no hay el Espíritu, no se puede hacer nada. Si no hay esa fe, no se puede hacer, porque la fe es el que lo hace todo. Por eso vamos a entenderlo de esta entrevista que tuvo nuestro maestro en el lugar de Cieneguía, un 29 de julio del año 1995. Le voy a leer una parte para comprender. Bueno, dice los judíos, bueno, maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en Quillabamba, en la comunidad de San Inmediato, por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Eso es todo lo que escuchamos por allá. También nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces, yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar y con aprobación de nuestra comunidad llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos por el río Urubamba, llegamos a Quillabamba y luego a Inmediato. Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estábamos buscando. Nuestra misión es llevar el mensaje, ahora que hemos encontrado el pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad, y nos sorprende y nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con unas 20 familias,
cuando en verdad son miles de miles. Maestro, deseo hacerles algunas cuantas preguntas. Entonces el maestro dice, sí, claro, ¿cómo no? Los judíos, bueno, le preguntan, bueno, dice, ¿cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? Entonces el maestro dice, bueno, digamos porque el Mesías nació en el Perú. Y ahora tampoco ese Mesías no es peruano, es del Oriente, es una cosa increíble. Y ahora por eso, ¿quién sabe? Solamente uno nada más. Ahora les voy a contar. Entonces se empieza a narrar sobre su historia. Cuando dice, es porque Cristo ha nacido en el Perú. ¿Cómo se entiende esta parte para comprender un poquito más, abrir un poco más nuestra mente? Cuando dice que Cristo ha nacido en el Perú y no es peruano, es del Oriente, todos nos imaginamos el Cristo hace 2000 años atrás. Pero si empezamos a descifrar la palabra Cristo, nos encontramos con otra novedad. Así como estamos viendo de la fe, que es el sinónimo de creencia, pero si empezamos a profundizar, nos encontramos que esa fe es el Espíritu Santo. Acá también, cuando hablamos de Cristo, vamos a descifrar un poquito para comprender un poco más, porque el que hace y deshace es el Espíritu o la fe a través de una materia o a través de un cuerpo, a través de un ser humano. ¿Cómo vamos a entender la palabra Cristo? La palabra Cristo en hebreo es Mashiach, se pronuncia en hebreo Mashiach, al-Mashiach. En griego significa Cristo, que significa ungido. Y si vamos por el lado del hebreo, del griego, ungido, vamos a comprender algo muy interesante. Vamos a la parte política para entenderlo. En la parte política, cuando postulan 3, 4, 10, 20 partidos políticos y uno de ellos es el ganador, una vez que ha ganado las elecciones, hacen un juramento. Ponen su mano, acá en el Perú, ponen ahí un crucifijo, hay una Biblia, ponen su mano sobre la Biblia y hacen un juramento, van a cumplir con su deber. Y al segundo día van a la catedral para que el cardenal le dé la bendición, que viene a ser el famoso Te Deum. Ahora, vamos en nuestro pueblo, en nuestra congregación. Hablamos por la parte administrativa, se presentan pues 2, 3 listas, 4 listas, y la lista ganadora, después que ha sido ganadora, ya lo nombra, y tiene que hacer esta junta directiva, tiene que hacer un juramento. Y después de ese juramento, viene el sacerdote encargado y los empieza a ungir a cada uno de los integrantes para que cumplan su deber, su obligación. Entonces encontramos algo muy interesante, que la palabra ungido lo ungen para que cumpla su deber. Esa es la palabra Cristo, ungido por parte, si vamos a la parte espiritual, ungido por Dios para que cumpla una tarea, para que cumpla una función. Esa es la palabra Cristo. Si vemos, por ejemplo, el caso de Moisés, fue Cristo, fue elegido por Dios de medio de todos sus hermanos, porque a través de él el pueblo iba a salir, llevar al monte Sinaí, luego tenía que recibir los mandamientos y luego tenía que llevar a la tierra prometida. Entonces vemos acá que Moisés era pues el elegido para que todos puedan apreciar que Dios lo eligió a él. Pero el que hacía todas las señales no era Moisés, no era la vara, era la fe o el Espíritu de Dios es el que hacía todos los misterios. Para los que podían apreciar, lo veían a Moisés, porque nuestros ojos máximo pueden ver lo que está delante de nuestros ojos. Por eso decía Dios cuando dijo a Samuel,
Yo no miro al hombre si es alto o es bajo. Yo no miro la parte exterior. Yo no miro como los hombres miran. Yo miro el corazón. Entonces, fíjese, vimos acá, nosotros podemos apreciar solamente la parte externa de un ser humano, pero más la parte interna no. Entonces, Dios es el que empieza a obrar a través de un ser humano, para que la tarea era sacar a su pueblo porque le había jurado a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob. El pueblo no ingresó a la tierra prometida porque fue castigado por 40 años porque se sublevan contra Dios. Y tenían que ingresar todos los 20 años arriba, los que no han sido contados, ellos son los que ingresaron. Los demás, los rebeldes, tuvieron que ser postrados en ese lugar. Ahora, para continuar, el pueblo tenía que llegar a su destino. Dios lo elige a Josué. Dios lo elige a Josué y Josué es el encargado de ingresar. Por eso, si hablamos de Josué, viene a ser el Cristo o el elegido o el nombrado por Dios para que cumpla una labor, cumpla una tarea. Si hablamos, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué papel desempeñó? Él es el precio, Él es el presente, el Cordero Pascual. Imagínese que cuando salen de Egipto, el pueblo hebreo sale de Egipto, no salieron inmediatamente, no. Primero tenía que haber un sacrificio de un cordero que viene a ser la Pascua. Por eso se llama Ruach en hebreo, que significa pasar por alto. O sea, vio donde había señal, la plaga pasaba por alto y no tocaba esa casa. Por eso viene la palabra Ruach, viene a ser pasa por alto. Entonces vemos que ahí sacrificaron el cordero. La escritura dice, entre las 2 tardes inmolaron, o sea, sacrificaron al cordero entre las 2 tardes. Cuando hablamos entre las 2 tardes, viene a ser de las 12:01 hasta las 18 horas, son 6 horas, y la mitad de la tarde, la mitad de 6 es 3. Por eso dice entre las 2 tardes. Entre significa la mitad de 2 partes. Esa hora sacrificaron el cordero. Muy bien. Antes de salir, y luego, después de la muerte de los primogénitos, porque la plaga salió a la medianoche, y a la primera hora del día, el faraón dio la libertad al pueblo. ¿Qué hora es la primera hora del día? De 6 de la mañana a 7 de la mañana es la primera hora del día. Le dieron su libertad y salieron, pero antes hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre, con la sangre del cordero, y con la carne tenían que comer asado al fuego, que viene a ser la Santa Cena. Sale, hay la libertad. En este tiempo, hablamos de nuestro Mesías, hablamos de Cristo, o hablamos también de Jesús o Jesucristo, o Yeshua, como se le dice en hebreo. ¿Qué función desempeñó? Dice la historia que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, en eso Jesús se fue y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él representa el Cordero Pascual. Él es, como dice el apóstol Pedro 1, 18, 19, Él es el precio de sangre en el cual teníamos que ser comprados de la esclavitud del pecado. Él tenía que morir, por eso cuando ven en la Santa Cena, Él toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de sus pecados. Luego dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre, como dice, mientras el testador vive, nulo es el testamento. Tenía que morir el testador para que tenga validez el testamento. Sí o sí tenía que morir. Entonces, Él desempeña el papel del Cordero Pascual para nuestra libertad, en el cual como esclavos del pecado hemos sido comprados por un precio. No por oro ni con plata, sino con un precio de sangre. Entonces encontramos los papeles que desempeñan cada uno de estos varones para obtener una libertad.
En ese tiempo, Dios lo nombra a Ezequiel para recibir los mandamientos. Para recibir los mandamientos. Por eso dice, es porque Cristo nació en el Perú. Entonces, él recibe los mandamientos y recibe dos órdenes. Uno, que enseñe esta doctrina al mundo entero. Dos, que realice la unificación. Tres, y que se restaure todas las cosas que están escritas. Que enseñe, luego, que realice la unificación, como dice, de uno en uno tienen que ser reunidos, y que se restaure todas las cosas, la conciencia del hombre y luego todas las cosas que están predestinadas. Por eso vuelvo a repetir en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, donde tenía que juntarse lo del cielo y lo de la tierra. Empiezan a juntarse, esto también tiene un significado. Pero encontramos ahora que, mira, por eso dice, es porque Cristo nació en el Perú. Quiere decir, un nombrado o elegido por Dios o ungido por Dios para que cumpla una tarea, para que cumpla un deber. ¿Para qué Dios lo llamó? Esa es la palabra Cristo. Así que no se escandalicen. Ahora, y como hablamos de este pueblo que tiene que ser juntados, por eso muchos no saben, se rompen la cabeza, este pueblo para ser juntados, todo lo que están escritos en el libro de la vida, tiene que pasar por 7 tiempos, aún 8, dice nuestro maestro. Estos hablan de los 7 ángeles, aún 8. Son los que vencieron, quiere decir, están preparados. Y este pueblo tiene que, para que se junten todos, tiene que pasar por 7 tiempos o 7 personajes que llega a un promedio aproximado de 490 años. Y recién vamos por el segundo, o sea, hay mucho pan que rebanar. Pero ¿quién es el que hace todo? Tenemos el personaje, como decir, tengo acá un vaso, pero el agua es otro. El vaso es uno, el agua es otro cuerpo. Entonces, encontramos algo. El que hace todo es la fe, quiere decir que mueve, moviliza todo, es la fe. O mejor dicho, el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios es el que moviliza todo. Es como podemos decir, para comprender un poquito más, porque tenemos la respuesta, lo hay de todo. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, como un ejemplo, es como una comparación nada más. O digamos, para demostrar el que hacía todas las cosas es el Espíritu de Dios. En el hombre no hay poder, no hay potestad. Porque si hubiera poder en el hombre sería otra cosa. El hombre no, simplemente es un instrumento, nada más. Pero vamos a esclarecer para dar darnos una idea mayor. El que hace todas las cosas a través de un cuerpo, a través de una materia, es el Espíritu. Vemos en el caso de Moisés, el que hacía todo era el Espíritu de Dios, o la fe, el que hacía todo. Para cruzar el Mar Rojo, por ejemplo, ¿qué? ¿Moisés sabía que hay un puente natural ahí en el mar? No. Sino el Espíritu sabía todo. Y por eso lo guió por ese lugar. Pero vamos a ver, el que hace todo es la fe, o el Espíritu de Dios hace todas las maravillas. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, para comprenderlo. Dice Mateo capítulo 12, 22 a 28, vamos a leerlo como historia. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó. Pregunta número 1, ¿Jesús lo sanó? Y nos quedamos con esa interrogancia. De modo que pudo ver y hablar. Por eso todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Se estaban en contra de ellos.
Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, dos preguntas. Una, ¿Jesús los sanó? Dos, ¿Él sabía los pensamientos de las gentes? Y luego les dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. 28. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, o sea que Él expulsó, por eso dice, le trajeron en ese momento a un demoniado ciego y mudo, Jesús lo sanó, y de modo que pudo hablar y ver. Encontramos acá que Él no lo sanó. Él mismo está esclareciendo, si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, o sea, Él no hizo nada, sino la fuerza activa que estaba en Él, o el soplo del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o la fe que estaba en Él. Comprenderán que el reino de los cielos ha llegado a ustedes, que decir que el reino de los cielos es el Espíritu Santo, o la fuerza activa, o el soplo del Espíritu de Dios. Luego encontramos otra respuesta de que Él entendía el pensamiento de ellos, y encontramos algo interesante, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 2, 10, 11, 12. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, Él no sabía el pensamiento de las gentes, no. Por eso dice, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu lo empezó a revelar a Él. ¿Qué cosa pensaba esa gente? Porque el Espíritu todo lo escudriña, que sí, todo lo investiga el Espíritu, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino del Espíritu del hombre que está en él. O sea, nadie conoce el pensamiento de los hombres. Pero el Espíritu de Dios que está en él, sí, el Espíritu sí conoce lo que está pensando y con qué intenciones viene. El Espíritu es el que lo escudriña todo. Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce todas las cosas. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces encontramos acá el que moviliza todo, es esa fuerza activa, que es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, o esa fe, es el que moviliza todo para buscar que entender. Por eso, queridos amigos, qué importante es saber. Por eso dice, cuando ven que el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, no lo hay. Porque la fe, que es el Espíritu de Dios, tiene que ponerse de acuerdo los dos. Por eso en su testimonio dice lo siguiente. En su testimonio dice, Ezequiel, ya llegaste, ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. O sea que se ponen de acuerdo. Y el que hace las señales se ponen de acuerdo, así como se puso de acuerdo con Moisés, también se pone de acuerdo con él. Y las señales, los prodigios, hace la fe o el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios. Es el que hace las maravillas. Por eso dice nuestro maestro, dice lo siguiente, uno de sus párrafos, relacionado a Ezequiel 24, 26 y 27, con lo que han conversado con los judíos, con los palestinos. Dice así, resaltando de Ezequiel 24, 26 y 27. Dice así, este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. Dice el contenido bíblico. Este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado.
O sea, acá está hablando, el profeta Ezequiel antiguo está hablando, se abrirá tu boca para hablar con el escapado. O sea, va a hablar, va a conversar. El Hijo del Hombre o Ezequiel antiguo va a conversar con el escapado. Y hablarás. Entonces empieza a hablar. No por él, sino que el Espíritu empieza a hablar por la boca de él. Por eso dice, se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás. Y no estarás más mudo. O sea, ya empieza a hablar lo que tiene que hacer. Y les serás por señal. Y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, ¿qué dice nuestro maestro? Entonces vendrá en ese día, dice, está hablando para el futuro, para ese tiempo habla. Vendrá un escapado para traer las buenas nuevas, ¿no ve? Las buenas nuevas, si vamos buenas nuevas o buenas noticias, significa el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas nuevas, esas buenas noticias, tenemos acá, son los mandatos divinos, algo nuevo para nosotros. Por eso dice acá, vendrá el escapado para traer las buenas nuevas, ¿no ve? Ese escapado es el Espíritu Santo, o la fuerza activa de Dios, o la fe. Es el escapado, ese es el escapado. Ahora en el versículo 27 dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás y no estarás más mudo. O sea que el Espíritu Santo ya empieza a hablar por la boca del Hijo del Hombre o por la boca de Ezequiel. Empieza a hablar, ya no estará más mudo ya. Entonces dice nuestro maestro, quiere decir, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, ¿no es cierto? La carne es la boca. Entonces el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra. ¿Ven? Es por eso que el espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Eso es así, para que la gente sepa quién es Jehová. Claramente está hablando esta profecía y será por señal. En aquel tiempo los escapados de ellos, todas las gentes, las islas apartadas, que no oyeron ni conocieron de Dios. Entonces, vemos acá que tiene que venir el escapado. Y por la boca de la carne, como dice nuestro maestro, por la boca de un hombre, empieza a hablar. Y luego dice el escapado, que es el Espíritu Santo, o la fuerza activa, empieza a hablar por la boca del personaje. Y luego empieza a edificar. Él empieza a edificar también a los que tiene que edificarlos para que le ayuden en esa tarea, porque la orden es anda y enseña y junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Por eso dice, esclarece con Isaías 66, 19, y pondré entre ellos señal. O sea, tiene que haber una señal. Y esa señal, como dice Ezequiel 24, 24, Ezequiel será por señal. Él es la señal, porque el Espíritu lo toma como instrumento a él y por la boca de él empieza a hablar. Por eso él mismo dice, pone el ejemplo de la creación de Cristo, si Jesús habla no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y este es poderoso. Tan igual es el Hijo del Hombre. Entonces el Espíritu es el que empieza a obrar a través de un cuerpo, a través de una carne, a través de un ser humano, a través de un instrumento. Entonces él empieza a preparar para apuntar a todo lo que están escritos en el libro de la vida, porque es la misión para estos días, la unificación. Por eso dice en Isaías 66, 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, Pul, Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las islas apartadas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Entonces nuestro maestro esclarece, como están escuchando, esas señales es para todas las gentes de todos los pueblos y naciones, porque dice para las islas apartadas. ¿Quiénes son las islas apartadas? Las gentes de otras denominaciones. Ellos son las islas apartadas porque
Luego dice, porque, vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio. Bueno, ahí nomás se quedó ahí no. Luego dice, para que conozcan la señal, esa señal, ellos sabrán quién es Jehová. ¿Quién es esa señal para estos tiempos? Ezequiel 24:24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis, en viniendo esto, entonces sabréis que yo soy Jehová. O sea que Dios es el que empieza a obrar, o la fe es el que empieza a obrar a través de él. ¿Qué me dicen ahora? Dice nuestro maestro. ¿No ve? Todo está escrito. Ahora en otro texto dice que Jehová Dios anunció y Dios llamó. Por tanto, a ese que llamó del oriente aquí al occidente, será prosperado su camino en todo lo que él se propusiere hacer. Y ahí está la señal nuevamente, ¿ve? Yo hablé y le llamé, le traje, por tanto será prosperado su camino, de acuerdo a Isaías 48:15. Ahora, lo interesante, esclarece con Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Lo ve? Ahí está la señal, y esta señal será prosperado su camino, dice. Eso es así, muy bien. Ahora esa señal es un profeta, porque como profeta será levantado, dice la Escritura, como profeta en medio de sus hermanos. Dios levanta, y a él oiréis. ¿Lo ve? La señal es un profeta. El espíritu que fue levantado para este tiempo, el espíritu que fue levantado para este tiempo, es de un profeta. Por eso dice la Escritura, profeta en medio de ti, como a decir, profeta es el que está en ti, de tus hermanos como yo, o sea, de carne y hueso, levantará profeta Jehová tu Dios, a ese profeta oiréis. Como fue en los tiempos antiguos, Moisés era voz de Dios, asimismo en este tiempo, por eso dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Jehová levantó profeta para este tiempo, conforme a su promesa. Muy bien, entonces a este profeta oiréis, dice la Escritura. Está muy bien claro, porque en la boca de él pondrá palabra, ahí está, porque en la boca de él pondrá palabra y hablará todo lo que Dios mandare. Porque Dios manda a este profeta a que hable en su nombre, porque ya no se puede estar más mudo, ya no puede callar, ¿ve? Y si no hiciere caso a este profeta, porque por su boca habla Dios, entonces yo le pediré cuentas. Entonces fíjese, está esclareciendo de que la fe es el que moviliza, la fe es el que hace todo. En el caso de un israelita no hay disculpas, no lo hay un israelita para que dude, no puede dudar, porque en ese tiempo, para el Espíritu Santo, en ese tiempo fue derramado en el año 59. En el año de 1959 fue derramado el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, o para recibir esa fe, tenemos que conocer los mandamientos que Dios le entregó a Ezequiel. Ahí está el secreto. Vemos acá que estos son los mandamientos de Dios, que es purificado para estos últimos días. Si creemos en estos mandamientos que es de Dios, y entramos al campo de la obediencia, entonces Dios recién, ni siquiera nos da bastante, las arras, dice el apóstol Pablo, simplemente arras, las arras nos dan. Entonces vemos algo interesante, Hechos 5:32, solamente dice los que obedecen, nada más. Mejor vamos a leerlo como un esclarecimiento. Hechos 5:32. Vamos a ver. Hechos 5:32. Dice lo siguiente. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, no a cualquiera, simplemente a los que le obedecen. ¿Y qué cosa tenemos que obedecer para recibir esa fuerza sobrenatural? Porque esa fuerza sobrenatural es la que empieza a trabajar a través de nosotros. Está escrito en Deuteronomio 28, 1, 2 y 3. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, y yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, y bendito serás en tu campo. Bendito el fruto de tus vientres, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás por tu entrada y en tu salir. Entonces vemos que para recibir el Espíritu, recibir esa fuerza activa o recibir esa fe, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios que es prefijado para estos últimos días. Y cuando ya recibimos el Espíritu de Dios, que ni siquiera es mucho, como dice Pablo, son simplemente, viene a ser las arras, un anticipo nada más. Ese es un anticipo, como dice Pablo en Corintios. Entonces, ese poquito nos mueve a hacer eso. Y ese poquito es que nos va transformando nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos transforma. Por ejemplo, vemos en el caso de una hermana de sanidad o un hermano de sanidad, ¿que él es el que lo cura? No, el Espíritu que está en él, sino por eso dice Pablo, todos tenemos Dios a cada uno nos ha dado un don, que tenemos que cumplir un don, pero el mismo Espíritu es el Espíritu es el que trabaja de acuerdo a los ministerios que a cada uno de sus hijos les ha dado. Entonces empiezan a obrar. Ese es el punto fundamental que tenemos que entender. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.